Gracias por acudir hoy a esta invitación, a esta sesión del Foro Juan Burgos. Me llamo Luis Antonio Rodríguez Huertas y os voy a presentar el foro y a la persona que nos acompaña, que para muchos, la mayoría, si no todos los que estáis conectados, estáis aquí en la sala, pues no merece la presentación, pero para que quede grabado, puesto que después lo discutimos también con nuestro canal de YouTube. Estamos dentro del Foro Juan Burgos y muchas personas que acuden por primera vez a esta sesión se pueden preguntar qué es eso, por qué ese nombre, quién lo convoca. El Foro Juan Burgos es una herramienta formativa del Partido por un Mundo Más Justo, un partido que ya tiene 19 años de existencia, un partido que nació con un lema claro: acabar con la pobreza es una decisión política, y que desde ese poco ha ido ampliando la mirada, dándonos cuenta que la pobreza tiene muchas manifestaciones. No dejamos nunca de mirar la pobreza severa, la pobreza extrema, cuarto mundo aquí en nuestro país, el sur en el mundo, en el resto del mundo, pero también nos abrimos a otras necesidades que están muy cercanas a la erradicación de la pobreza, que es una política hecha desde la fraternidad, desde el encuentro, una construcción de una ciudadanía global, interna. Y ahora, frente a este mundo polarizado políticamente, también descubrimos nosotros con mucha fuerza la capacidad de saber unir, ¿no? De establecer puentes y, bueno, minimizar las divisiones y generar entendimiento. En todo este panorama político, nuestro partido por un mundo más justo desde el principio, pero cada vez con más fuerza, descubre la importancia de estar a un nivel suficiente para poder debatir en la sociedad, para poder dialogar con otros en sus distintas formas de pensar o buscando soluciones a los grandes problemas que nos acucian. Por eso le damos tanta importancia a la formación. Tenemos formación a muchos niveles: formación interna para los afiliados, los recién llegados al partido, para los que llevan más tiempo y militan. Pero tenemos este foro, Juan Burgos, que es un foro de sesiones abiertas a todas las personas que queréis acompañarnos. Porque queremos que los temas que tocamos le interesan a mucha gente más allá de los componentes de nuestro partido o nuestros simpatizantes. Se llama Juan Burgos en honor, en recuerdo a Juanito, que le decimos nosotros, una persona de Granada. Desde aquí emitimos, en este caso desde Granada, pues una persona que militó en nuestro partido, murió joven después de una enfermedad dura, y él estaba muy preocupado por su propia formación. También en el partido abanderaba, ¿no? Era una de las personas que abanderaba la necesidad de estar bien preparado, y además era muy nuestro por su forma de entender la política desde la causas que nos mueven de un estilo propio. Pues en honor a él llevamos el nombre de suyo, de Foro Juan Burgos, un foro que ya llevamos desarrollando desde hace un par de años por lo menos, y en el que nos hemos encontrado con un montón de personas ya con reputación conocida aquí en nuestro país. Ahora en este curso, pues las sesiones que tenemos por delante también nos traen personas con nombre. Hemos tenido una con Marta Higuera, que fue vicealcaldesa en Madrid. Tenemos ahora a Enrique Lluch, que presentaré. Tenemos también a Elena Maleno, a María del Mar Montellón. En fin, tenemos un plantel de personas que ya sus nombres y su forma de situarse en el espectro de la sociedad civil o política nos dicen mucho. Conectamos, traemos a personas como no conectan, ¿no? Con nuestro sentir y con nuestra forma de entender la política, la economía, la sociedad. Al comienzo de este curso tuvimos a Sebastián Mora Rosado, que fue el secretario general de la Carita Española, que nos hablaba de algo nuclear para nosotros: trabajar por el bien común desde la perspectiva de los más nosotros también. Y él nos decía, no desde, sino cómo, ¿no? Y en el Partido por un Mundo Más Justo lo estamos haciendo realidad. Nuestro equipo de trabajo, casi 40, muchos de ellos son equipos de trabajo en torno a colectivos vulnerabilizados. Con eso, en ese equipo de trabajo tenemos personas que representan personas en el grupo de sinhogarismo, personas sin hogar, algunas de ellas citadas, y personas con el equipo de discapacidad, personas con discapacidad, personas con Después de Sebastián, tuvimos en noviembre a Amelia Tirán, persona que sufrió la formación sexual y ahora se ha convertido en una activista. Habló de la postura abolicionista, ese movimiento grande que existe en las sociedades que quiere erradicar la restricción frente a otro que lo que quiere es regularizar. Nos encandiló esta mujer, nos testimonio de la forma de su propuesta abolicionista. En la diciembre la tuvimos que... Monse, tienes que silenciarte. 100 o al 1000% la entrega de las firmas que falta para ese que hemos puesto en marcha junto con otras entidades del partido para regularizar las personas extranjeras que hay en España. Y porque realmente solo somos 600
para tirar para adelante, y estamos ya en la fase se puede debatir en el Congreso. Todo esto y dijimos que teníamos que poner informativa que teníamos con Marta Higuera, el comienzo de este mes de enero, el día 14 la tuvimos, y ella nos abordó y nos presentó de una forma muy clara, de su propia experiencia también, la independencia dentro de la política, ¿no? Ser independiente como un acto político también dentro de los partidos, poder tener tu propia voz. Y bueno, pues tenemos hoy aquí con nosotros a Enrique Lluz-Cercina, que nos va a hablar de un tema que para nosotros es nuclear. Este tema de la economía lo venimos trabajando desde el principio del partido. Tenemos que cambiar el mundo, acabar con la pobreza, trabajar por la justicia, por la igualdad, por la equidad, por los derechos para todos. Es también un modelo de economía, que el que tenemos no nos vale. Hay muchas formas de encarar esa propuesta o esa afirmación. No nos vale el modo de economía que tenemos, el poder en cambiarlo del todo, cambiar un paradigma absoluto, a hacerla sobre intervención de mejora. Bueno, vamos a escuchar a Enrique, que antes de escucharlo, también quiero presentar un poquito, que como decía al principio, creo que la mayoría lo conocéis, que deciros quién es. Enrique Lluz-Cercina, nacido en Almasera, me dice los conocidos, que lleva muy a gala ser de Almasera, de Huerta Valenciana, es doctor en Ciencias Económicas, licenciado en Derecho, bachiller en Teología y máster en Comunidades Europeas. También tiene un máster en Dirección y Administración General de Empresas. Como persona preparada, no podemos decir que a una persona que no esté al nivel que el tema necesita. En estos momentos, además, es profesor de Economía en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Esta universidad ha dirigido durante 8 años la Cátedra de Solidaridad, con la que sigue colaborando, y es director del Departamento de Economía y Empresa y director del Máster Universitario MBA. Ha escrito los manuales de Economía y Dirección de Empresas para los cursos de bachillerato de la editorial DSM. Ha realizado investigaciones como las condiciones de vida en la cuenca del río Zambeze de Mozambique, por la que recibió una mención del Premio a la Calidad en Investigación sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo Humano, por la Conferencia de los Rectores de las Universidades Madrileñas. También ha colaborado en la confección del 6º informe FOESA. Es patrón y director de investigación y publicaciones de la Fundación Europea para el Estudio y la Reflexión Ética de Interés. Pues una persona, ¿no?, con una valla enorme, y los que le sigáis, pues aquí en el partido hay muchos que somos seguidores de Enrique. Vemos además que tiene una capacidad, porque creo que pedagógica, ¿no? Eso de ser profesor, de escribir críticas para bachillerato, ya lo demuestra, ¿no? Pero vamos a ver ahora en directo, ¿no? Explica un tema arduo como es la economía, es necesario, pero de una forma que todos lo entendamos. Tiene varios libros escritos, yo me estoy leyendo ahora, acabando de leer uno que quiero fundamental. Cuanto más leo de él, más lo siento alineado con nosotros con él en lo que nosotros buscamos en el partido. Una economía para la esperanza, genial. Va a hablar hoy un poquito, pero tiene otros como más allá del crecimiento, que algo tratará hoy también, una economía altruista, una economía que mata, y una economía para la esperanza. Os digo también, por la gente que lo conoce, que es consumidor responsable y ahorrador que cuece en casa el propio pan. ¿Eso es verdad? El pan que se come en la casa del Enrique y lo cuece él. Y dice que alguien me decía, que digas que es un conductor por dentro, que pisa poco el acelerador. El hecho de que podamos estar aquí también a mí me ayuda, o creo que nos ayuda a todos para que, bueno, pues que haya un poco más de calidez en la exposición, que pueda hablar, podamos ver rostros que están escuchando y aprendamos pues mutuamente también, ¿no? Compartamos mutuamente. Muchas de las cosas que habéis dicho vais a ver que están totalmente alineadas con el trabajo que hago yo. Me ha gustado mucho lo que habéis hablado del diálogo, ¿no? Nosotros ahora en Valencia, si queréis luego lo hablamos, estamos precisamente promoviendo, estamos haciendo cursos para profesores para que enseñen a los chavales a conversar, a dialogar, porque ahora se debate mucho y se dialoga muy poco. Y el debate es una cosa competitiva que lo que hace es intentar ganar al otro. Y nosotros lo que necesitamos es gente que quiera enriquecerse con el diferente, con el que piensa distinto y que quiera crecer porque estoy conversando y estoy transmitiendo, ¿no? Veo que va en la línea también de lo que estáis haciendo. Si queréis luego hablamos de eso, no he venido a hablar, pero me ha salido. Pero lo que sí que vamos a ver es qué es lo que sucede o cuál es nuestro sistema económico. El título que hemos puesto es ¿qué economía necesitamos para cambiar el mundo? Y para saber qué economía necesitamos para cambiar el mundo, yo creo que hay que hacer un análisis certero de cuál es la economía en la que vivimos. Yo voy a dedicar un tiempo para hacer un análisis de cuál es la economía en la que vivimos, cuáles son las características esenciales, y a partir de ahí vamos a ver rápidamente cómo podemos hacer para cambiar
esa economía, ese sistema económico. Porque, por desgracia, yo creo que la gente está todavía en una sistemática del siglo XX, ¿no? Comunismo, capitalismo, socialdemocracia, es decir, todavía cuando pensamos en los sistemas económicos estamos pensando en categorías que están, desde mi punto de vista, superadas, que son categorías que en el siglo XX se utilizaron, que sirvieron pero que ahora no están, ¿no? Cuando comenté a una persona del siglo XX eres de derechas o de izquierdas, que desgraciadamente sigue teniendo una vigencia porque la gente lo utiliza, ¿no? En un mundo que lo que buscamos es, en lugar del proceso, la mejora, situarnos y saber dónde está situado el otro, para yo también situarme frente al otro, no con el otro, sino frente al otro, pues continuamos con las categorías del siglo XX, ¿correcto? Vais a ver que el análisis que hago yo supera estas categorías, ¿no? Analiza el sistema económico desde otro punto de vista. Y empezamos hablando de que si algo caracteriza a nuestra sociedad o a nuestra organización económica hoy, no es el capitalismo socialdemocracia, sino es que vivimos en una sociedad economicista. Y ese es el paradigma actual. Luego hablaré sobre qué es un paradigma y entraremos ahí. Pero nuestra sociedad es una sociedad economicista, no solo en España, a nivel mundial. ¿Y qué es economicismo? Pues nos vamos al diccionario de la Real Academia. A mí me encanta ir al diccionario de la Real Academia Española para ver las palabras y define economicismo como criterio o doctrina que concede a los factores económicos primacía sobre los de cualquier otra índole. Pues bien, esto es el economicismo y este es nuestro sistema. Estamos en un sistema en el que lo prioritario, lo que está por encima de todo, es lo económico. Al final es el dinero, ¿no? ¿Recordáis aquello que le decía el asesor a Bill Clinton hace muchos años, que decía, es la economía, estúpido, es la economía, ¿no? Esto de que decía el asesor, que él lo utilizó para ganar a Bush hijo en su momento. Bueno, pues es un poco la idea que tiene mucha gente. Lo principal es lo económico y lo que tenemos que hacer es que lo económico vaya bien y que todo se articule para que lo económico y para que el bienestar funcione. Y todo lo otro hay que subordinarlo a esto. Pero bien, esto así como idea está muy bien, pero vamos a centrarla un poco. ¿En qué se concreta este economicismo reinante? Pues se concreta en tres cuestiones principales. La primera es, tenemos que buscar el crecimiento económico. El objetivo de toda sociedad es buscar el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es que haya más Producto Interior Bruto, que crezca el PIB, que crezca lo que producimos entre todos. Todo tiene que estar enfocado a que lo que producimos entre todos, a lo que tenemos entre todos, sea mayor año tras año. Y esto, como he dicho antes, luego lo veremos con el paradigma, es algo que se da porque es así y nadie lo cuestiona. Sí, es que tiene que haber crecimiento. Cualquier otra cosa es como algo que no podemos pensar de otra manera. La economía es eso. A pesar de que es una idea que empieza en el siglo XVIII, que va tomando forma en el siglo XIX y que empieza a seguirse en todos los países en el siglo XX y que llevamos siglos y siglos de humanidad en la que ni se había planteado ni la gente pensaba en eso, ahora parece que todo lo que no sea eso no es economía y es algo loco, fuera de sentido o que no sucede. Esa sería la primera parte del economicismo. La segunda es que de alguna manera legitima lo que se llama la racionalidad económica, que a mí me gusta llamar racionalidad economicista. ¿Y qué es esto de la racionalidad económica? La racionalidad económica, recordad, importante, ¿no? Racionalidad. La racionalidad, la razón tiene buena fama en nuestra sociedad. Si una cosa es racional, pensamos que es buena. Si una cosa es irracional, pensamos que es mala. Cuando nosotros hablamos de racionalidad económica, lo que estamos diciendo es esto es lo razonable. Cualquier otra cosa es irracional. Otra vez el paradigma, ¿no? Quien no piensa así está pensando en cosas que son locas, ¿no? Que están fuera. Y esta racionalidad economicista, ¿qué nos dice? Nos dice, mira, las personas lo que buscan es maximizar su bienestar. Las personas lo que están buscando es tener más bienestar, tener más y más. Y además ese bienestar, ¿en qué se concreta? En tener más cosas, en poder tener más cosas o en poder gozar de más servicios o más experiencias. Yo tengo más dinero, puedo tener más cosas, puedo gozar
de más servicios o de más experiencias. Y entonces, si disfruto de más cosas, tengo más bienestar. Y eso es nuestro objetivo en la vida. Eso es lo racional económicamente, que uno lo que piense es que cuanto más tenga, más bienestar tiene y mejor va a estar. Esa es la primera parte de esta racionalidad economicista. En las empresas decimos, ¿para qué están las empresas? Para ganar dinero. Las empresas lo que tienen que hacer es tener beneficios, y eso es lo normal, porque ¿cómo va a haber una empresa que no quiera tener beneficios o maximizar sus beneficios? Esto dice, no, entonces no es una empresa. Toda empresa ese es su objetivo, ¿correcto? Ya veremos luego, y olvidamos que las empresas tienen otras funciones importantes, que evidentemente tienen que tener beneficios, porque si no, no funcionan, pero que no tiene por qué ser el principal objetivo. Y luego, claro, dicen, si las personas solo piensan en sí mismo para maximizar el bienestar, las empresas sí solo buscan maximizar beneficios para sí mismo, ¿el Estado qué tiene que hacer? Velar por el bien común. La función del Estado es velar por el bien común, porque claro, ni las personas ni las empresas velan por el bien común, solo miran su propio bien. Es el Estado el que tiene que hacer eso. Esto es un poquito la estructura, una de las características del economicismo reinante, que es esta que podríamos llamar la racionalidad economicista. Y luego al mercado le da atribuciones divinas. Luego dice, y además tenemos que hacerlo todo a través del mercado, porque el mercado es como algo que está por encima de nosotros, que tiene sus propias leyes, que son independientes de nosotros lo que hagamos, porque hay unas leyes del mercado que están ahí, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ajustar nuestro comportamiento a lo que dice el mercado, porque si no lo ajustamos vamos a fracasar, y además el mercado, ese mercado divinizado, nos castigará. ¿Correcto? De hecho, muchas veces atribuimos hasta, como se hacía con los dioses griegos, ¿no? Atribuirles cualidades humanas, y te dicen, oye, es que los mercados están nerviosos, los mercados se han enfadado, los mercados están tranquilos, ¿no? Le damos atribuciones divinas a los mercados, y además, como no hagas lo que el mercado te va a castigar, ¿correcto? Bueno, pues estas serían las características del sistema economicista. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de este sistema economicista en estos años que lo llevamos? Pues por un lado, nos ha producido un gran crecimiento económico. Nunca en la historia de la humanidad habíamos crecido tanto. Cuando nosotros organizamos la sociedad para que crezca, tenemos nuestros problemas, a veces no se crece tanto, pero nunca en la historia de la humanidad había habido un crecimiento tan elevado como ha habido en los últimos 150 años. ¿Por qué? Porque estamos enfocándolo todo para ir, con sus pegas, con sus ventajas, a veces lo hacemos mejor, a veces peor, pero ese es nuestro objetivo y ese estamos mirando, y conseguimos un crecimiento. Por eso recordáis, no sé si recordáis a Fukuyama, el pensador estadounidense con nombre japonés, creo que descendía de allí, que decía al fin de la historia, decía, si lo que buscáis sus pegas, esa es la parte bonita. La parte fea o la parte de las pegas, de los debes, pues es primero que estamos explotando la creación y que estamos utilizando cada vez más recursos y que, como yo comento, ¿hasta cuánto podemos seguir creciendo? Si a un crecimiento de un 3% anual el Producto Interior Bruto se duplica en 25 años, se multiplica por 4 en 50, por 8 en 75 y por 16 en 100 años. Eso quiere decir que ahora estamos produciendo por año más o menos el doble de lo que producíamos hace 25 años, por año. Pero es que dentro de 25 años produciremos 4 veces lo que se producía hace 25 años. Y dentro de 75, 8 veces anualmente. ¿Cómo vamos a poder mantener eso? Porque algunos te dicen, sí, la tecnología y los avances de la tecnología, pero es que resulta que a pesar de los avances de la tecnología que hemos tenido en estos últimos años, que son innegables, creo que nadie puede decir que no ha habido avances de la tecnología, los ha habido y muchos, resulta que hemos multiplicado por 4,5 en estos últimos años el PIB mundial, y sin embargo, y la utilización de recursos no renovables se ha multiplicado por 3,5. No tanto como la producción, porque ha habido avances tecnológicos, y entonces no necesitamos tanta producción, tanta extracción para conseguirlo, pero aún así se ha multiplicado por 3,5. ¿Me explico? ¿Cuánto vamos a poder aguantar eso? Y hay otra cifra que a mí me resulta muy... ¿Sabéis cuántas toneladas de materias primas no renovables se extraen al año en estos momentos por persona? Por persona, por cada uno de nosotros. ¿Alguno lo sabéis? 7
7 toneladas. 7 toneladas al año por cada uno de nosotros. Y se calcula que dentro de 25 años serán el doble, 14 toneladas. Es decir, por cada uno de nosotros, para mantener el nivel de vida, sobre todo el nuestro, no el de los países más pobres, el nuestro, se están extrayendo 7 toneladas. Eso incluye desde petróleo, arena, piedras, material de construcción, todo biomasa, son 7 toneladas por persona. Es decir, es coger lo que se extrae y dividirlo entre las 7.000 millones de personas que hay en el mundo. Y eso anualmente. Claro, cuando uno ve esa cantidad y dice, yo, está sacando 7 toneladas de producto por mí, yo solo, que soy al final uno entre 7.000 millones de personas en el mundo. Entonces, claro, uno dice, esto es sostenible, pero además, y no voy a entrar más ahí, no produce riqueza para todos. Hay excluidos. No voy a entrar porque además si vino Sebastián Mora, os habló y bueno, es parte de vuestra esencia, ¿no? Además conlleva crisis recurrentes, tampoco vamos a entrar en ello, ¿no? Lo hemos visto, cada cierto tiempo tenemos alguna crisis. Nosotros hemos vivido lo que se ha llamado la Gran Depresión, ¿no? De 2007 hasta ahora, y ahora que parecía que se recuperaba, aparece un conflicto que nos hace otra vez entrar en una que vamos a ver lo que va a suceder. Pero luego hay otra cosa que sí que voy a insistir un poquito más, y es que a pesar de tener más, no estamos más felices. Es decir, esa promesa de que con más bienestar vamos a estar más felices no se cumple. Y la gente no tiene un nivel de felicidad el doble del que teníamos hace 25 años. Y la gente tiene más y sigue estando insatisfecha. Y hay gente que cuanto más tiene, más insatisfecha está. De esto hablaremos un poquito después, así que no voy a entrar más. Ahora voy a dedicarme un poquito a desglosar esas características del economicismo de las que he hablado antes. La racionalidad economicista. Mirad, la racionalidad economicista nos dice que las empresas buscan maximizar bienestar. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? El bienestar proviene de nuestro nivel de bienes, servicios y experiencias que podemos acceder. Y en economía se trabaja con el principio de no saturación. Toda la economía trabajamos con el principio de no saturación. Los libros de economía te empiezan diciendo, cuanto más tienes, mejor estás, y el principio de no saturación es, si tengo más, siempre voy a estar mejor que si tengo menos. Ese es el principio de no saturación. Nunca me saturo, porque cuando me saturo digo, si tengo más, ya no puedo, ¿no? Por ejemplo, cuando comemos, hay un principio de saturación. Yo puedo llegar a un empacho, ¿no? Si como mucho, puedo llegar a un empacho y estar peor que si he comido poco. En la economía no aceptamos eso. De hecho, les enseñamos a nuestros chavales que más siempre es mejor que menos y que, por lo tanto, cada vez que tengamos más vamos a estar mejor. Claro, esto es irrealista, pero cuando alguien asume que eso es así, siempre quiere tener más. Y por eso siempre está insatisfecho, porque siempre piensa, por mucho que tenga, pienso que cuando voy a tener más voy a estar mejor. Y además te dice, no, eso es bueno, porque así la gente tiene algo por lo que moverse. Necesitamos incentivos para que la gente se mueva, para que haga cosas. Si la gente es ambiciosa y quiere tener más, va a trabajar por tener más. Y va a conseguir más crecimiento económico, que es nuestro objetivo. Por lo tanto, todo está ligado, todo funciona, todo va bien. En las empresas economicistas, como lo que quieren es buscar maximizar beneficios, ¿qué hacen? Pues intentan producir lo más barato posible. ¿Cómo voy a maximizar beneficios? Produciendo lo más barato posible, que tenga unos costes bajos. Por lo tanto, voy a hacer innovaciones tecnológicas que me permitan reducir mis costes. Y te dicen, eso está muy bien, gracias al que la gente busca maximizar beneficios, tenemos todas esas avances tecnológicos. Esos avances tecnológicos nos lo permiten precisamente que la gente quiera maximizar beneficios. De hecho, hasta alguno, yo el otro día, el año pasado, en una mesa redonda que tenía, había uno que sin ambajes decía que los avances tecnológicos de la historia de la humanidad se habían dado a partir del capitalismo. Un catedrático de economía de la facultad decía, es que antes no hubo avances tecnológicos. Los avances tecnológicos se han dado porque hay capitalismo y afán de lucro. Es lo único que provoca avances tecnológicos.
Y entonces te dicen, bueno, pues lo que tenemos que hacer es una legislación que facilite a las empresas tener beneficios, que facilite a las empresas unos costes más bajos y que facilite que tengan esos avances tecnológicos que son los que hacen que la sociedad vaya adelante. Y por lo tanto hay que bajarles los impuestos, hay que permitirles, etcétera, porque es el objetivo y es lo bueno. Cuando la empresa maximice más beneficios, también nos va a llevar a más crecimiento económico, todo enlaza. Y estas empresas, además de bajar sus costes, ¿qué es la otra cosa que quieren? Incrementar sus ingresos, ¿no? Si yo lo que busco es maximizar beneficios, voy a intentar incrementar ingresos y bajar costes para que la diferencia sea la máxima posible. Entonces, bueno, pues ¿qué cosas puedo hacer para conseguir más ingresos? Pues la principal que se está haciendo es ganar tamaño. Entonces resulta que en estos momentos que nos dicen el mercado es lo más importante, etcétera, cada vez hay menos mercado. ¿Por qué hay menos mercado? Porque las empresas se hacen más grandes y cuando más grandes se hacen, eliminan a la competencia, hay menos competencia y pasamos a un oligopolio que en teoría económica se llama mercados de competencia imperfecta. Se dice, esto no es la competencia. Pues bien, así estamos y podéis pensar en sectores. El bancario quizás sea el más representativo, en el que hace unos años teníamos 400 bancos en España y ahora ¿cuántos hay? Muy pocos. Muy pocos y muy grandes, y además tenemos el sector bancario más concentrado de toda Europa. Los principales, no sé si recuerdo si son los 3 o los 5 principales, controlan un 75% del mercado. Eso no pasa ni en Alemania, ni pasa en Francia, ni en Reino Unido, ni en ningún sitio. Entonces nos llenamos la boca diciendo cuanto más mercado mejor, pero las empresas lo que quieren es cuanto más grande mejor, y cuanto más grande mejor hay menos mercado. Porque aparte el hacerlo más grande me permite vender más barato. Y vender más barato no porque sea más eficiente y produzca más barato, que es lo que nos venden. Si venden más barato es porque producen más barato y eso es bueno, porque entonces tienen costes menores. No, no tienen costes menores, tienen los mismos costes que una empresa pequeña. Lo que pasa es que si yo soy más grande, puedo bajar el margen. Como vendo más, lo vendo con un margen inferior y gano lo mismo. En lugar de vender 10 con un margen de 3, vendo 30 con un margen de 10. Gano lo mismo, tengo el mercado y entonces lo he puesto más barato. Insisto, no porque sea más eficiente, sino porque consigo, con menor margen, tener más beneficio. Por lo tanto, nos encontramos con un mundo en el que cada vez, en lugar de en la que la retórica es el mercado, queremos más mercado, etcétera, pero cada vez tenemos menos competencia. Tenemos más oligopolios y grandes empresas que controlan el mercado y que bajan los costes no porque son más eficientes, sino porque pueden permitírselo porque son más grandes. Y además de eso, esas empresas influyen en la legislación y le dicen al Estado que pongan legislación que solo ellas pueden cumplir. Porque, por ejemplo, en una granja, ¿no? Para poner un ejemplo claro, una granja pequeña tiene muchos menos problemas de sanidad que una macrogranja. Una macrogranja puede tener muchos problemas de sanidad. Lo mismo que sucede en una ciudad. No es lo mismo una ciudad o un pueblo de 1000 habitantes que uno de 100.000 habitantes. El de 100.000 habitantes necesita una serie de cosas que el de 1000 habitantes no pasa, porque la concentración hace que haya más peligros de epidemias, de problemas de salud, etc. Entonces yo voy a tener que dar unos servicios en una de 100.000 que a lo mejor uno de 1000 no hace falta, porque es un sitio pequeño, hay menos presión. Bueno, pues lo mismo pasa. Entonces cuando yo hago empresas grandes, necesito poner muchas más medidas para prevenir problemas, accidentes, intoxicaciones, bacterias que te entras y es muchas cosas que cuando es la pequeña no hace falta. Pero ¿qué hacen muchas veces? Dicen, para cualquier empresa que vaya a hacer esto, necesitamos estos requisitos técnicos, estos requisitos. ¿Y qué sucede? La pequeña empresa, para poder cumplir con esos requisitos, tiene que asumir una serie de costes que o se hace grande o cierra. Y esto pasa con mucha frecuencia. Y esto sucede con mucha frecuencia. Y no se dice, no, oiga, mire, para estos requisitos tienes que tener más de tanto. Cuando tengas menos no hace falta, porque no te hace falta. Pero conozco muchos negocios, conozco empresas y conozco hasta sectores que han estado amenazados y que gracias a Dios pues han podido ir a los legisladores y convencerlos de que no tenía sentido la legislación que les iban a poner. Os pongo un pequeño ejemplo para mi tierra, horchata. La horchata, hay mucha horchata fresca en Valencia, se vende fresca. La horchata, si se hace mala, no os la tomáis. Primero porque lo veis y segundo porque sabe
porque es que se nota, huele mal, se ve y sabe mal. Salvo que uno esté bebido o alguna cosa así o tenga algún problema, no se va a tomar una horchata en mal estado. De manera que nunca ha habido, yo soy del sitio de la horchata, nunca ha habido una intoxicación por horchata, porque no te intoxicas. A alguien le puede haber sentado mal, como toda comida, pero intoxicación nunca ha habido, porque es que no va... Bueno, pues hubo una presión para que la horchata no se pudiera vender si no estaba pasteurizada por motivos sanitarios. Claro, ¿qué pasaba? Si la haces pasteurizada, te cargas todo el sector de la horchata fresca, porque para hacer una pasteurización es tan caro que solo pueden hacer las grandes industrias. Eso se paró, porque claro, se movieron todos los de la horchata fresca y dijeron, esto es una esencia de Palencia, lo hemos hecho, no se intoxica. Demostraron que es prácticamente imposible que alguien se intoxique, que tiene que... Porque no es como la mayonesa, que no se nota, ¿vale? La mayonesa, tú te tomas una mayonesa en mal estado, te coge... No recuerdo qué enfermedad es, pero no te has enterado. Pero aquí, ¿vale? Esto os podría dar muchos más ejemplos en otros sectores. Y pasa, y es lo que sucede, ¿no? Y entonces quieren que se ponga esa legislación porque de alguna manera estoy eliminando a los competidores pequeños. Se realizan grandes campañas publicitarias, se abren mercados en otros sitios, etc. En cuanto al objetivo economicista de la sociedad, perdona un momento, si en algún momento no pasa, avisadme, ¿vale? Si en algún momento no pasa, solo... creo que estamos en el objetivo, pero si no, decídmelo, por favor. El crecimiento económico se busca siempre que produzcamos más que el año anterior. ¿Y cómo intentamos producir más que el año anterior? Pues potenciamos crecimientos de productividad, ¿no? Hay que buscar tecnologías que incrementen la productividad. Buscamos incrementos del comercio internacional y tenemos una Organización Mundial de Comercio que te dice que cuanto más comercio hay, mejor. Y entonces que hincha pecho porque hay más porcentaje de cosas que consumimos aquí que se compran o que se producen en otros países. Y entonces, claro, a veces uno puede preguntarse, oiga, ¿por qué es mejor una sociedad en la que lo que consumimos se produzca en un 90% fuera que se produzca solo en un 40% fuera? ¿Por qué eso es mejor? Y entonces te dicen, es mejor porque eso produce más crecimiento económico. Y como nuestro objetivo es crecimiento económico, cuanto más se comercie, vamos a conseguir que se especialicen en producirlo donde lo producen mejor y eso produzca que produzcamos más entre todos, que tengamos más PIB y que tengamos más crecimiento. Y nos ponemos todos de acuerdo en promover que haya cuanto más comercio internacional, mejor. Esto no quiere decir que no tenga que haber nada de comercio internacional, ¿correcto? No hay que tomarse las cosas al otro extremo, pero entonces no tiene que haber comercio internacional. No, el comercio internacional no es malo, es bueno. Pero ¿eso quiere decir que siempre es mejor que haya más que haya menos? Siempre es mejor, o entonces la situación ideal sería que el 100% de lo que compramos en Granada estuviera producido fuera de España. ¿Esa sería la situación ideal? ¿Que sería el comercio, todo el comercio? ¿Me explico? Y seguimos, ¿con qué dinámica? ¿Con qué dinámica? Así tenemos más crecimiento, que es lo que queremos. Cuanto más crecimiento vamos a estar mejor porque tenemos más entre todos. Y fijaos como todo lo que he dicho antes de la racionalidad economicista refuerza esto. Si la gente quiere tener más, va a hacer por tener más. Cuanto más tenga la gente, más tenemos entre todos. Porque el PIB da igual. Si yo crezco 200 y vosotros no crecéis nada, el PIB ha crecido 200. Da igual si he sido yo solo el que ha crecido 200 o si hemos crecido 20 entre cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Da igual, da igual. La cuestión es crecer 200, da igual quién sea. Y las empresas lo mismo. ¿Qué más da si es una empresa la que tiene muchos beneficios o son muchas? No pasa nada, lo interesante es que los tenga para que produzca más y al final el PIB crezca. La distribución no importa, lo que importa es tener más entre todos. Y esto es lo que estamos haciendo también, ¿no? Lo que estamos defendiendo. Y en esta lógica es en la que se organiza nuestra economía y se hacen las cosas. Además, el economicismo nos seduce. No solo es una cosa de organización social, que también, ¿no? Como partido político, pues uno tiene que pensar en la organización social, en cómo organizamos el conjunto. Pero también el economicismo seduce a las personas. Seduce, hace que las personas entren ahí y hace que las personas piensen que estas cosas son así. Porque al final lo que nos mueve en la vida no es la razón,
sino nuestras creencias, lo que nosotros creemos. Y lo que nosotros creemos viene muchas veces por la seducción, no siempre. Hay gente que es muy racional y que son las ideas las que le mueven, pero la mayoría de la gente es lo que siente que es mejor. Las creencias es lo que te dicen que es lo bueno y es lo malo. Entonces, cuando yo la razón la acoplo a lo que creo y digo esto es mejor y tomo las decisiones a partir de ahí. Y el economicismo seduce a las personas. Seduce. ¿Y por qué seduce? Porque se basa en el deseo. ¿Y qué es esto de que se basa en el deseo? Pues mirad, cuando hablamos de economía, cuando yo empecé a estudiar, la economía te decía que era cómo satisfacer necesidades con unos recursos limitados. Ahora te dice que es cómo satisfacer deseos con unos recursos escasos. Los libros que hay ahora, los grandes manuales de economía que se utilizan en primero de carrera, ya no habla de necesidades, habla de deseos. Y esto es lo que te dice. Vamos a ver, la economía va a permitir que tú cubras todos tus deseos. Cuanto más tienes, más deseos puedes hacer realidad. Y cuanto más deseos hagas realidad, mejor vas a estar. Vas a ser mejor. No tiene una promesa de salvación, una promesa de felicidad y te seduce. Tú lo que tienes que hacer es tener más, y si tienes más podrás hacer. Y que quieres viajar a China, vas a poder viajar a China. Que quieres es subir una montaña, si tienes recursos vas a poder subir la montaña. ¿Quieres tener un Ferrari? Pues vas a poder tener un Ferrari. Si tienes... ¿Me explico? Trabaja ahí, ¿no? Y te está diciendo. Y claro, y te dice, y los recursos son escasos. Los recursos son limitados de la Tierra, pero no son escasos. No son escasos si pensamos en necesidades, luego hablaré de eso. Pero si pensamos en deseos, claro que son escasos, porque los deseos son ilimitados. Si yo quiero hacer que todos tenemos que satisfacer todos los deseos materiales que queremos, claro que los recursos son escasos, no hay suficientes, ¿no? Porque la escasez es cuando no tienes suficiente para cubrir. Por lo tanto, los recursos son limitados, pero no escasos. Por lo tanto, al final te dicen, oiga, mire, es que esto de las necesidades, no hablamos de las necesidades porque las necesidades no son necesidades, son deseos que se convierten en necesidades. Y las necesidades son todas subjetivas. ¿Quién dice que necesitas tú? Y claro, cuando las necesidades son subjetivas, cuando yo soy el que determino, y esto hay muchos catedráticos de economía que te lo dicen, cuando hablas con ellos te dicen, no, es que las necesidades son subjetivas. Cuando las necesidades son subjetivas, ¿qué sucede? Que si yo necesito un tercer coche, porque pienso, es subjetivo, yo creo que necesito un tercer coche, tengo ya dos, pero necesito un tercero, eso compite con tu necesidad de comer. Porque tu necesidad subjetiva de comer, bueno, si te hubieras apañado mejor, pues tendrías otra. Pero es que yo necesito tercer coche. Y tanto es mi necesidad como la tuya, porque son subjetivas. Yo soy el que las determina. ¿Me explico? Entonces, claro, ahí tenemos otro problema. Porque al final, cada uno, como decimos en Valencia, cada uno para él. Cada uno para sí mismo. Yo tengo necesidad, tú tienes las tuyas, pues tú te apañas con las... Y los recursos van a ser escasos, porque las necesidades, deseos de todos no las vamos a cubrir. Por lo tanto, el mercado, en la libertad de mercado, pues cada uno que se apañe. ¿Me explico? Entonces, claro, ahí al final, esto es un problema. Esto es un problema. Y además, el deseo es mimético. Es decir, con mucha frecuencia, el deseo es que la gente desea lo que otros quieren. Deseamos porque otros lo quieren. Y se da mucho el deseo mimético, con lo cual no tiene límite. Y me pienso que cuanto más tenga, mejor estaré. Y ahí veis el lucimiento de la gente que tiene dinero que luce. Antes se lo escondía, ¿no? Ahora no. Oye, yo consigo lo que todos aspiráis, todos queréis tener mucho, yo lo tengo. Entonces tenéis ahí los youtubers, por poner algo que en los jóvenes, que se van a Andorra y se compran un supercoche y dicen, ¿veis? Yo lo he conseguido. Yo tengo lo que todos deseáis. Y además, miradlo, yo soy el que consigue las cosas. ¿Me explico? De hecho, bueno, voy al siguiente. Este deseo no es sostenible, ¿no? Vivir desde y para el deseo no es sostenible, porque es insaciable, no tiene fin. Vivir desde el deseo no tiene fin. Siempre vamos a querer más. Y además explotamos la creación. ¿Para qué queremos la creación? Para satisfacer nuestros deseos. ¿Para qué queremos la tierra? Para satisfacer nuestros deseos. ¿Para qué queremos la producción? Para cubrir cada vez más deseos. Por lo tanto, aunque intentemos hacerlo sostenible, y ahí hay un debate político, ¿no? Porque
ante esto hay gente que te dice, no, el crecimiento económico, la gente más te dice, aquí no hay que plantearse nada, esto no pasa nada, cuando no haya recursos, pues entonces la tecnología buscará otra cosa y cumpliremos más deseos buscando otra cosa y los avances, hay gente que te va ahí. Pero luego hay gente que te dice, no, mantenemos todo lo que es el paradigma economicista, hay que buscar el crecimiento económico, las empresas lo que buscan es maximizar beneficios, pero vamos a hacerlo de manera inclusiva y sostenible. Y entonces ahí tenéis todos los ODS y tal, dice, no cuestionamos la esencia, no la cuestionamos, pero lo tenemos que hacer de manera sostenible e inclusiva. Claro, al final, cuando hay dilema ético, ¿qué pasa en esta segunda opción? Que lo que se prioriza es el crecimiento. Yo voy a ser sostenible e inclusivo siempre que eso me garantice el crecimiento. De hecho, es que además te lo dicen, conseguir los ODS nos llevará a mayor crecimiento. Tener economía circular, que está bien la economía circular, y también están bien los ODS, no digo que no, lo que estoy diciendo es, el problema no es eso, sino no cambiar la prioridad, espero aclarar esto, y llega la economía circular y te dice, no, la economía circular va a traer más crecimiento económico, es buena porque además de hacerlo bien vamos a tener más buena... Oiga, sí, pero entonces cuando haya un choque de objetivos, ¿qué priorizo? ¿El crecimiento económico o lo inclusivo? ¿Qué priorizo? ¿El crecimiento económico o lo medioambiental? ¿Y qué sucede en estos momentos? Que como esto es un complemento, se sigue priorizando lo de antes. Por lo tanto, es imposible conseguir una sostenibilidad, desde mi punto de vista, cuando siempre se quiere más. ¿Lo podremos hacer más ecológico? Sí. ¿Lo podremos hacer más inclusivo? Sí, pero no sostenible. Y inclusivo también difícilmente puede estar. Para conseguir la sostenibilidad necesitamos gente saciada. Necesitamos sociedades saciadas. Es decir, que digan, tengo suficiente. Me gano la vida, tengo suficiente, no necesito más. ¿Me explico? Y eso puede pasar. Cuando uno no tiene nada, tiene que crecer, porque si no, no come, porque si no, no tiene lo suficiente. Y tener más es estar mejor. Pero cuando uno ya tiene que puede vivir una buena vida, tener más no tiene por qué ser igual a estar mejor. ¿Me explico? Es decir, que sí que es verdad que cuando si uno tiene que comer, ¿qué tiene que hacer? Pues conseguir más para comer. Pues claro que sí. Es que, ¿qué vas a decir? No, oiga, aguántate, no comes. No, tiene que crecer. Si un país está en unas condiciones penosas y no produce nada y no tiene, ¿qué tiene que hacer? Crecer, por supuesto. Ahora sí, uno ya tiene todo, ¿para qué queremos estar siguiendo? ¿Más deseos? Ahora entraremos en eso. Al final, el economicismo actual pretende cubrir anhelos infinitos con cosas finitas. Porque el anhelo infinito de tener una vida plena, de tener una vida feliz, de tener una vida con sentido, ¿no? Una vida con sentido, no se llena con cosas. Con las cosas finitas yo puedo cubrir anhelos finitos. Yo tengo hambre, que es un anhelo finito, y como. Y lo puedo cubrir con la comida, que es una cosa finita. ¿Y me sirve? Que claro que sí. Yo necesito una casa para vivir y gano dinero para comprar una casa para vivir. Un anhelo finito, un lugar para vivir, para protegerme, y lo cubro con una cosa finita. Y está bien, y hay que hacerlo. ¿Me explico? No es que eso sea malo, está perfecto, está muy bien. Pero lo que no puedo pensar es que la casa, la comida o tal, va a cubrir, o las cosas, las experiencias, los servicios, van a cubrir mi anhelo infinito de tener una vida plena, de tener una vida feliz, de tener una vida con sentido. Y lo que aquí te está dando el economicismo, te está diciendo, con eso vas a cubrir tus anhelos infinitos. Nos están dando gato por liebre, está dando una cosa por otra. Y nos está dando una sensación de escasez siempre, de que nos falta algo. Claro que nos falta algo, porque un anhelo finito, una cosa finita, un bien finito, un servicio finito, cubre anhelos finitos. Y los cubre muy bien. Y tenemos que hacerlo, insisto, es que no, es parte de la vida, pero no los otros. Por último, quizá la última característica, y esta engloba todas las demás, es que estamos en el economicismo es una dinámica autorreferente.
¿Qué quiere decir una dinámica autorreferente? En la que solo pienso en mí, en mi propio bienestar, en mis beneficios. Los demás no importan, dan igual. Lo que importa soy yo, los míos, mi país, mi ciudad, mi región, mi comunidad autónoma. Todo soy yo, mí, me, conmigo. El economicismo es una expresión de una sociedad enmimismada. Estamos enmimismados, en mí mismo. Yo soy el que, yo tengo que, ¿me explico? Y esto genera además un mundo competitivo. Tengo que competir, si yo tengo que ser el mejor, tengo que tenerlo, voy a competir contigo, porque lo que yo quiero, tú también lo quieres, por lo tanto, crea una sociedad competitiva como la que vivimos, y además te dicen, no, es que para estar en esta sociedad tienes que ser competitivo. Y hasta educamos a nuestros chavales en la competitividad. Y decimos, queremos chavales competitivos, porque es que claro, en un mundo como este hay que ser competitivo, porque es una sociedad autorreferente. Yo mime conmigo, maximizar mi bienestar, maximizar mis beneficios, todo para mí. El otro es simplemente un instrumento, ¿no? ¿Cómo detectar a la gente tóxica, la gente que te puede hacer mal? Es verdad que hay gente con la que cuando estás dices, oye, o me alejo, o terrible, ¿vale? Pero no, ya voy con prevención, quiero ver con quién puedo, quiénes son la gente que a mí me hace bien, y yo voy a juntarme con la gente que me haga bien a mí. ¿No habéis oído eso, no? Todo un enmimismamiento total. Pues bien, necesitamos cambiar el paradigma, que es a lo que venía a hablar, pero yo creo que primero, si no hacemos el análisis bien, luego las soluciones pueden ir desenfocadas, desde mi punto de vista. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que si no hacemos un buen análisis, las soluciones pueden ir desenfocadas. Pues bien, vamos a cambiar el paradigma y vamos a irnos de la racionalidad economicista a la racionalidad de lo suficiente. Ya lo voy a explicar ahí a qué me refiero. Primero, recuerdo un poquito qué nos dice el diccionario de la RAE sobre el paradigma. ¿Qué nos dice el diccionario de la RAE sobre el paradigma? Nos dice que es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Fijaos, ¿es el economicismo un paradigma o no? Sí que lo es, ¿no? Es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar. Se acepta sin cuestionar, ¿no? La empresa está para ganar dinero, lo que hay que hacer es crecimiento económico, tenemos que ser competitivos, tal. Y todo eso suministra la base y modelo para resolver problemas o avanzar en el conocimiento. Y entonces, cuando nosotros los economistas hacemos estudios, ¿para qué hacemos los estudios? Para ver si conseguimos que se puedan... Los ingenieros también, que los costes sean menores, para saber en marketing cómo incrementamos los ingresos, para saber cómo vamos a hacerlo para que haya más crecimiento económico, para saber cómo podemos hacerlo para que el comercio se desarrolle más, etc. Es decir, esta creencia, que es el economicismo, determina las preguntas que nos hacemos a la hora de aplicar la ciencia económica. Porque ya sabemos que la ciencia intenta buscar respuestas objetivas, ¿correcto? Por eso es ciencia. Pero que las preguntas que nos hacemos son siempre subjetivas. Las respuestas intentamos que sean objetivas, pero las preguntas, ¿a qué responden? A lo que nos inquieta, a lo que queremos solucionar, a lo que queremos saber porque tenemos una creencia de que eso nos va a ayudar para algo. ¿Me explico? Por lo tanto, nosotros tenemos que replantear ese economicismo reinante para que, en lugar de una sociedad ensimismada, en la que además nos ponemos al servicio de la economía, lo hacemos todo para lo económico, para más crecimiento, más bienestar, etc., pongamos la economía al servicio de la sociedad. Y para eso tenemos que construir un nuevo paradigma. ¿Cómo construimos ese nuevo paradigma? Pues necesitamos un cambio de mentalidad. Y para esto es importante porque hay gente que te dice, no se puede cambiar la mentalidad. Mentira. La mentalidad está cambiando constantemente. El mundo es cambio, el mundo es evolución. No pensamos igual ahora que hace 4 años, y no solo por la pandemia, aunque no hubiera habido pandemia, ni pensamos igual que hace 10 años. Nuestra manera de pensar cambia, la nuestra, la de los que estamos aquí y de los que están escuchando. Pero no solo eso, también cambia cómo se organiza la sociedad, lo que sucede. Estamos en continuo y permanente cambio, todo cambia. Por lo tanto, la mentalidad cambia. Ahora, ¿hacia dónde cambia? Eso ya es otra cosa. O hacia dónde queremos que cambie.
Eso es otra cosa. Por lo tanto, necesitamos un cambio de mentalidad, que es algo que va lentamente. Y ese cambio de mentalidad, insisto en algo que ya he dicho, no nos basta con poner apellidos a lo que hay que cambiar la esencia. Si no cambiamos la esencia, podemos decir, no, nos mantenemos en lo mismo, pero lo hacemos ecológico, lo hacemos inclusivo. No, o cambiamos la esencia o va a ser muy diferente. Y esto supone también cambiar la mentalidad y cambiar el funcionamiento de los agentes económicos, ¿no? Que se hagan otro. Y para esto necesitamos dos elementos principales: cambio social y cambio personal. No podemos decir, pues hacemos que las personas cambien porque si no, no va a haber cambio social en las instituciones, etc. O decir lo contrario, no, tienen que cambiar las instituciones porque así las personas cambiarán. No, las dos cosas a la vez. Las dos cosas se complementan. Las dos cosas se interrelacionan. No hay una u otra. Tienen que ir las dos. Y tenemos que hacer. El que haya un cambio institucional ayuda a que las personas puedan ver la manera de hacer las cosas y cambien hacia ahí. Y el que haya cambio personal ayuda a que haya personas que se vayan a una institución o en un partido político y propongan otras cosas distintas. Las dos cosas a la vez. Todo tiene que ir ligado. No es primero esto y luego lo otro. No. Hay que trabajarlo todo en paralelo. Y luego ya, ¿cómo se interrelacionan? En algunos casos irá de la persona a la institución y en otros casos irá de la institución a la persona. Pero tienen que hacerse ambas cosas. ¿Cómo hacemos esto? En cuanto a las economías domésticas, a las personas, pues necesitamos seducir, convencer, mostrar a las personas cómo lo racional desde el punto de vista económico no es querer siempre más, sino aspirar a tener lo suficiente. Y hay mucha gente que lo hace, que dice, yo ya me gano la vida bien, ¿para qué quiero más? Conoceréis a gente así y a lo mejor alguno de vosotros os lo habéis planteado así en la vida. Yo he conseguido un salario que vivo razonablemente y con eso tengo bastante, no necesito estar subordinado a tener más, a tener más, a tener más. De hecho, a los que le pasa eso, a mí me gusta mucho decir que a veces hay mucha gente en esta sociedad que viven como pobres a pesar de no serlo. Porque claro, una de las desgracias del pobre, no la única, pero una de ellas, ¿cuál es? Que tiene que estar todo el día preocupado por ganar dinero, porque si no, no come, ¿verdad? Y esa es una de las desgracias, tiene que estar todo el día pensando a ver qué hago, porque si no esta noche no como, si consigo, si me monto la vida por aquí para ganar 4 euros porque eso me va a perder, o no. ¿Cuánta gente hay que tiene lo suficiente para vivir y que le sobra y que vive así? Como si fueran pobres. Y eso es trágico, ¿no? Que hayan superado la pobreza y que sigan viviendo como si fueran pobres y que sigan subordinando toda su vida a lo económico. Bueno, pues hay mucha gente así, hay mucha gente. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es convencer, seducir, decir, no, trabajar, y hay maneras de trabajar, nosotros tenemos sistemas para hacerlo, para decir, oye, no, lo más racional es busca ganarte la vida, no hacerte rico, ganarte la vida. Claro que sí, todos tenemos que ganarnos la vida, si no, a ver qué hacemos, ¿no? Y tenemos que hacer algo que ofrezcamos a la sociedad y por lo cual recibamos un salario o recibamos unos ingresos que nos permitan ganarnos la vida, por supuesto, pero eso es el objetivo económico. Y luego yo dedico todas el resto de energías a otras cosas, ¿no? Que también son importantes en la vida, amigos, familia, yo qué sé, muchísimas cosas que también nos hacen más y mejor personas, ¿no? No solo el trabajo o el dinero. Por lo tanto, esto sí que nos va a llevar a la construcción del bien común, cuando yo veo lo suficiente, sí que me va a permitir tener una actitud económica sostenible, ¿correcto? Porque como no quiero más, no te hace falta explotar más. Con lo que estamos haciendo hay movimiento económico, yo compro, producimos, fructificamos, vendemos, la economía funciona, pero no tenemos que estar siempre más y más y más, sino que va haciendo círculo, va pasando de uno a otro, ¿no? Y también puedo además pensar, oye, yo además quiero pagar a estas empresas que están permitiendo que haya más trabajadores, más salarios, que haya más gente, que se reparta mejor lo que tenemos entre todos, que ya lo importante no sea, lo importante es que con mi dinero, con lo que yo estoy comprando y tal, que es lo suficiente para mí, pues también esté permitiendo a muchos otros que hagan como yo, vivir, tener lo suficiente para vivir, y entonces ya puedo pensar en ellos.
En la sociedad ensimismada, ¿qué voy a pensar en ellos? Yo lo que tengo que hacer es sacar más, y además, como soy insaciable, nunca voy a pensar en los otros. En la sociedad de lo suficiente, cuando ya tengo la suficiente, pues bueno, es que vivo bien. Ya tengo hueco para estar pensando en el otro, ¿no? Para estar pensando en otras cosas. Eso en cuanto a las economías domésticas. En cuanto a las empresas, pues a las empresas también tendremos que trabajar para cambiar la prioridad. Si nosotros ahora tenemos unas empresas que la prioridad es el beneficio y para eso intentan hacer algo útil para la sociedad, vamos a cambiarlo. Y entonces vamos a pensar, ¿cuál es la función social de las empresas? ¿Las empresas tienen una función social o no? Claro que tienen una función social. ¿Queremos que haya empresas? Claro que sí. Tiene que haber empresarios, tiene que haber empresas. Por supuesto que sí. Tiene que haber gente que tenga iniciativa y se monte como aquí, ¿no? Que estamos en una empresa privada y que monte. ¿Y para qué? Para tres cosas principales. ¿Por qué queremos que haya eso? Porque cumplen una función dividida en tres cosas. Primero, producen bienes y servicios útiles para la sociedad, ¿no? Las sillas donde estáis sentados, la pantalla, pues son útiles, nos vienen bien, ¿no? Un automóvil, cosas que están bien, pues sí, claro, necesitamos. Segundo, porque nos ganamos la vida ahí, ¿no? Crean empleo, y es bueno, y nos ganamos la vida. Pero no solo nos ganamos la vida, que en el economicismo el trabajo ha dejado de ser una vocación, el trabajo es solo un medio para ganarse la vida. Además, en nuestro trabajo es una oportunidad para dos cosas más, además de ganarse la vida, que hay que ganársela. Y por lo tanto tendremos que tener, hasta los que menos tienen, un salario digno. Hasta los que menos tienen. Los que menos tienen de salario, me refiero, los que menos responsabilidad. El que tiene más responsabilidad le pagaré más, pero no una diferencia de aquí a aquí, una diferencia razonable. Y el que menos tiene, que tenga lo suficiente para una vida digna, ¿correcto? Y además de eso hay dos elementos más. ¿Para qué nos sirve además el trabajo para ganarnos la vida? Pues también para hacernos más y mejor personas, ¿no? Para realizarnos como personas. No solo nos realizamos como personas con nuestros amigos, con nuestra familia, en nuestro ocio y tal, también en el trabajo, ¿no? De ahí entra el trabajo como vocación. Hago algo que me gusta, hago algo que siento que es en lo que estoy bien y eso me permite crecer como persona, ¿no? Y además, tercer aspecto, ¿no? Ganarse la vida, promocionarme yo como persona y otro tercero. Y además con eso estoy colaborando en que la sociedad sea mejor. Porque estoy haciendo un trabajo que está siendo útil para nosotros. Y los trabajos que son útiles para nosotros no solo los hacemos gratuitamente, también los hacemos cobrando, por supuesto. Que si os viene un obrero y os hace una buena obra y se porta bien y lo hace bien y tal, no estáis agradecidos, aunque le hayáis pagado. ¿O no? Y le pagáis a gusto y decís, pues eso quiero yo, que sea competente, que lo haga bien y que me lo venga y le pago súper a gusto. Y cuando yo... ¿Correcto? Pues esas tres funciones tiene que cumplir. Y luego además necesitamos unas empresas, tercer lugar, que apoyen, promocionen el lugar en el que trabajan, ¿no? Que produzcan movimiento económico en el entorno en el que están. Que produzcan que haya movimiento económico, que se cree empleo, que apoyen, a veces, ¿no? Que apoyen el desarrollo del lugar en el que están, del entorno. Y el siguiente, el Estado. ¿Qué buscamos del Estado? Pues tendremos que buscar un Estado que no esté centrado en el bien agregado, como hasta ahora, que no esté centrado en el PIB, en el mayor crecimiento. Nosotros tenemos un Estado que ahora lo que hace normalmente es buscar un mayor crecimiento económico y entonces busca todo para que haya mayor crecimiento económico. Lo que tenemos, no, que esté centrado en el bien común. ¿Y en el bien común qué es? ¿Que la economía funcione bien? ¿Para qué? ¿Para que tengamos más entre todos? No, para que todos tengan al menos lo suficiente. Para que hasta que quienes menos tienen, tengan al menos lo suficiente. Ahora entraré en ello, en la siguiente idea. Es decir, queremos un Estado que intente favorecer una economía que haga que hasta quienes menos tienen puedan tener una vida digna. Y eso es lo importante. Luego entro más en ello. También tenemos que buscar un Estado que lo que busque es la colaboración público-privada. No podemos estar en la dinámica de lo privado es para sí y lo público el sector público. Y lo público es el bien público. Porque entonces llegamos a los dos extremos, ¿no? Aquellos que te dicen, es que lo público es lo único bueno, porque busca el bien de todos, y lo privado es penoso. Todos los privados son penosos, todas las empresas lo hacen mal, ¿no?
Y además cogen un chivo expiatorio, hemos visto ahora, ¿no?, estos días, una empresa que por lo que sea llama, y entonces es que esa empresa es la representación de todos los males del sector privado, ¿no? Y qué mal lo está haciendo, etcétera. Y luego los del otro extremo, no, perdona, lo privado es lo bueno, las empresas, todo lo privado, y el sector público es, wow, eso cuanto menos mejor, porque lo único que es un nido de corruptos, de gente que quiere hacer. No, oiga, no. Sector público y sector privado tenemos que ir a la par para conseguir el bien común. Y tendremos que ver qué cosas hace mejor el sector público y qué cosas hace mejor el sector privado, ¿no? Y colaborar. Y hay cosas que hace mejor el sector privado y que nos vale la pena. No, yo no vería al sector público organizando los supermercados de España. No quiero decir que el modelo de pocos supermercados y grandes sea el que me gusta. Entendedme ahora. Lo que estoy diciendo es que no parece que coger al ayuntamiento y decir organiza los supermercados de tu pueblo y monta tú los supermercados. No parece que sea lo adecuado para el sector público, ¿correcto? Y valen más que digas, oye, pues que los vecinos lo monten como toda la vida. Pero hay cosas que también vemos que parece que son mejor que haga el sector público, ¿no? La sanidad, por ejemplo, ¿no? Hay una parte de la sanidad que parece que es mejor que la cubra el sector público, porque cumple una serie de requisitos que el sector privado no cumple. ¿Eso quiere decir que no puede estar el sector privado? No, pero ahí es lo que tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver ese equilibrio. Si todos buscamos el bien común, vamos a ver qué cosas hace mejor el sector privado, se regula y tal, y el sector público, una colaboración. Y al final todo esto nos lleva al... Vale, todo esto nos lleva un poquito a lo que sería el objetivo, de este cambio económico, ¿no?, de este nuevo paradigma. ¿Cuál sería el objetivo general de este nuevo paradigma que he nombrado hace un momento? El objetivo general de este nuevo paradigma sería cambiar de que el objetivo económico fuese tener más entre todos, a que todos tengan al menos lo suficiente. A que todos tengan al menos lo suficiente. Es decir, cambiar el paradigma y la concepción sería decir, y todo lo que he dicho anterior está ahí, nosotros, la economía no va bien cuando hay mucho crecimiento económico, o cuando hay poco crecimiento económico. Eso no es un indicador de si la economía va bien o va mal. La economía va bien o va mal cuando hay menos gente que pasa necesidad en esa comunidad. Cuando hay, como decía mi padre, y siempre lo nombro, cuando a mí de pequeño me decía, Quique, en Europa están mejor que aquí. Ahí había un error, porque nosotros somos Europa, ¿no? Pero había una costumbre de decir en Europa como si no fuéramos. No sé si lo habéis oído alguna vez de pequeños o tal, pero en Valencia por lo menos se decía mucho. Y están mejor que aquí porque hay menos pobres. No me decía porque su PIB es superior o porque tienen más dinero. Decía, han conseguido que haya menos pobres. ¿Me explico? Cuando nosotros el bien común nos reorientamos, el objetivo de la economía decimos, no, oiga, nosotros lo que queremos es que lo bueno en la economía es que todos tengan al menos lo suficiente. Hoy y dentro de 400 años, que incluye la sostenibilidad. Y decimos, este país está bien porque consigue que haya menos gente que pasa necesidad. Y este país está mal porque hay mucha gente que pasa necesidad. Y entonces enfocamos todas las políticas hacia ahí. Decimos, el movimiento económico, las compras, las ventas, los mercados, que es un instrumento válido, todo lo enfocamos a que se cree más empleo, a que se paguen buenos salarios, a que eso sea sostenible. Y todo lo que he dicho anteriormente, de lo suficiente, de educar en lo suficiente, de cambiar la prioridad de las empresas, de cambiar la mentalidad del Estado, nos puede llevar a esto. Y bueno, y antes os ha presentado Luis el libro de una economía de la esperanza, ¿no? Y ahí hablo de esto, ¿no? De cómo se puede ir haciendo eso y de cómo podemos ir planteando nuestra acción, en este caso política, ¿no? También porque estamos en un partido político, para enfocar, reenfocar y construir un paradigma diferente en el que digamos, la economía sirve para que todos tengan al menos lo suficiente. Y la economía va bien cuando conseguimos que haya menos gente que pasa necesidad.
¿Eso quiere decir que todos tienen que tener lo mismo? No. ¿Que todo lo tiene que hacer el Estado? No. Necesitamos mercado y tal. Quiere decir que tenemos que replantear nuestra visión. Y cuando ahí tenemos gente, insisto, que dice, y conseguimos ampliar el espectro de gente que diga, no, yo solo busco lo suficiente, estamos colaborando en eso. Porque va a haber gente que dirá, no, yo tengo lo suficiente, no tengo por qué estar trabajando 24 horas. Puedo trabajar menos, ¿no? Y cuando trabajo menos, consigo que haya eso, que entren otras personas y estén cobrando ahí, ¿no? Que estén haciendo esos ingresos. Y consigo que no estar aspirando siempre a más, no estar aspirando, consigo también pensar, vale, pues voy a comprar a empresas que hacen eso. Y entonces voy a ver, y el Estado ha posibilitado que haya información sobre eso. Y yo puedo saber qué empresas emplean a más personas por cada millón de facturación o por cada 500.000 euros de facturación. Y entonces yo digo, mira, esta empresa emplea más y paga buenos salarios, prefiero comprarle a ella que a esta otra, que crea menos empleo, ¿no? Y esta es más ecológica, prefiero comprarle a ella y podemos utilizarlo como criterio de compra. Y hay una serie grande de medidas. Y esto era... Me habían dado una hora, más o menos faltan ahí 2 o 3 minutos para la hora que me había comprometido. Y yo creo que esa es la economía que necesitamos para cambiar el mundo, sinceramente. He hecho el análisis de cómo creo que es lo que caracteriza la economía de hoy y cómo creo que la vamos a cambiar. Y me pliego a vuestras preguntas, porque me ha dicho Luis que había turno. Dar un aplauso, yo creo, ¿no? Sí, claro. Gracias, Enrique, ¿no? Bueno, yo que te he leído, pero verte así en directo de cerca, ¿no? Y empatizar mucho con lo que estás diciendo me ha sobrecogido, la verdad. Y tiene un don este hombre, como decíamos, ¿no? De saber explicar cosas muy complejas de una forma muy didáctica y muy cercana, ¿no? Y me ha encantado y creo que el sentir de los que estamos aquí, de los que están en la pantalla. Tenemos un tiempo ahora para formular una serie de preguntas a los que estamos aquí, o a través también del chat, de Zoom o de Facebook, si nos llega alguna. A mí me surgen ya varias, ¿sabes? Entonces, bueno, para empezar una muy sencilla. No sé si podemos decir que tu modelo económico, el tuyo, esta propuesta que tú nos desgranas, como nombre sería la economía de lo suficiente, o... Podríamos llamarla así, no lo sé. No me acaba de gustar el nombre, pero no le he encontrado ninguno... Y hablando de modelos, también en tu libro y en un libro que dedicas a esto, hablas del decrecimiento también, ¿no? Y hay distintas propuestas en torno a configurar un nuevo paradigma económico. Está la economía del bien común, que también tocas tú en el libro, el decrecimiento. ¿Qué valoración te merecen estas perspectivas? ¿Son complementarias a la tuya? ¿Están todavía por definir como para convertirse en realmente herramientas de cambio? Vale, fíjate, hay muchas propuestas y cada propuesta tiene sus peculiaridades. Todas van, yo creo que más o menos vamos todos por el mismo camino. Con el decrecimiento yo soy bastante crítico en el siguiente sentido. Si nos vamos de nuestro objetivo es crecer a nuestro objetivo es decrecer, dices, oiga, es que nos vamos a la otra esquina, ¿no? Entonces, primero es muy difícil de vender. Ahora tal como está la cosa, su objetivo es decrecer. Segundo, hay sitios que no tienen que decrecer, tienen que crecer. Y tercero, le estoy dando una importancia al crecimiento que desde mi punto de vista el crecimiento no debe de ser un objetivo, sino un instrumento. Entonces por eso mi libro se llama Más allá del decrecimiento. Yo digo, oiga, bien, el decrecimiento puede ser un buen instrumento, pero el crecimiento también, depende del momento, de para qué estemos, y tenemos que tratarlo como eso. ¿Yo para qué quiero decrecer? ¿Simplemente para tener menos? Si yo digo el decrecimiento, la gente que entiende, es decrecer para tener menos. ¿Y eso qué sentido tiene? No parece que tenga sentido. Si yo digo, no, yo lo que busco es una sociedad en la que pueda tener lo suficiente, en la que todos podamos tener lo suficiente hasta que el peor esté, estoy dando una cosa que creo que es atractiva y por la que luchar, ¿no? Y luego estoy diciendo, y a lo mejor para eso conviene decrecer, porque cuando uno se centra en lo suficiente puede decir, no necesito tener tanto. Y ahí tienes la gente que en determinado momento opta por cambiar de empleo y se va a otro empleo donde gana menos. Porque está ganando en otras cosas. ¿Y eso lo he hecho por decrecer? No, lo he hecho porque dice, tengo lo suficiente y quiero ser feliz y tengo otra aspiración. No porque voy a decrecer y voy a ganar menos para decrecer. ¿Me explico? Entonces, siendo que hay aportaciones muy interesantes y que vamos en el mismo camino, yo digo que hablar de decrecimiento como objetivo creo que es
Creo que es un error estratégico y que no muestra todo lo que hay detrás. ¿Me explico? Que muchas veces lo del crecimiento te dicen, no, es que es de crecer para vivir mejor. Entonces tu objetivo no es el de crecimiento, es un instrumento, ¿correcto? Que es un instrumento válido. Insisto, hay mucha gente que lo hace. Gente que está en un buen nivel y que en determinado momento dice, cambio de empleo. Estoy ganando mucho, pero no vivo. No voy a vivir solo por trabajar. Quiero hacer otra cosa. Pero su objetivo no es de crecer. Su objetivo es otro. ¿Me explico? Entonces simplemente por eso. Pero todo, economía de bien común, economía de comunión, de crecimiento y otra serie de cosas, vamos un poquito con distintos aspectos, matices por el mismo lado. ¿Alguna pregunta? Yo reflexionaba cuando estaba comentando esto, pensaba que todo lo que ha hablado del economicismo y demás no es solamente, creo que parte del problema es que no es solamente una cuestión económica, sino que bueno, yo pertenezco a la OAC y nosotros ahí reflexionamos que es un problema antropológico, porque al final es una forma de ser persona. O sea, ha llevado a ser un modelo de persona, que es lo que tenemos en la sociedad, ¿no? Luego, la base, como tú decías, quizás es cambiar la forma de ver a la persona o ese cambio personal, ¿no? Entonces, quiero plantearte un par de cositas. Primero, el cambio personal, pues muchos, por ejemplo, trabajamos con banca ética o lo que tú decías, intentamos comprar productos más ecológicos, una serie de cosas que al final yo veo insuficiente, porque yo, por ejemplo, trabajo con FIARE, pero no puedo tener una hipoteca con FIARE, porque el sistema económico todavía no permite que una banca ética no está orientada a lo suficiente. Ahora mismo a veces son testimoniales y entonces, ¿cómo pasar de ese, primera duda, ese cambio personal que muchos estamos empezando a hacer, cómo pasarlo a lo social, a veces con instrumentos como el Partido por un Mundo Más Justo, que también puede ser un instrumento relativamente pequeño todavía, ¿no? Esa es cómo pasar de lo personal a lo social, qué paso se podría dar, ¿no? Teniendo claro que primero es ese cambio de mentalidad que es muy difícil, porque nuestra sociedad economicista no es solamente un modelo económico, es un modelo de forma de ser persona que se mete en la educación y que nos lo tenemos metido hasta dentro, ¿no? Y por otro lado pensaba en una de los debates que está también abierto, todo el tema de la renta básica y demás, cómo podría ayudar eso a esta economía de lo suficiente, no sé cómo es. Vale. Esas dos ideas. Vale. Mira, en cuanto a la antropología, totalmente de acuerdo, ¿no? El economicismo se ha convertido en una manera de vivir. Sí. La autorreferencia es una manera de vivir hoy en día. Yo ahora estoy escribiendo un libro, estos días he adelantado bastante sobre precisamente el espíritu del economicismo. Y el espíritu del economicismo es esa autorreferencia, ese pensar en mí mismo. Y además, no solo es una cuestión del economicismo económica, sino que hay muchas pseudo-espiritualidades, hay una cultura, la cultura del éxito, la cultura terapéutica, que están reforzando ese enmimismamiento de la sociedad, ¿vale? Y que al reforzar ese enmimismamiento conlleva también un refuerzo del economicismo. Y aunque a veces algunas de estas se te presentan como que es algo que está totalmente en contra, sin embargo, en el fondo está volviendo a decirte, tú eres el referente de todo gira alrededor de ti, tú eres la solución, la cultura del esfuerzo, ¿no? Tú con tu esfuerzo vas a conseguir las cosas, todo depende solo de ti. Todo esto está englobando y está reforzando ese economicismo reinante. Por lo tanto, el ofrecer esta otra cosa con el complemento de ofrecer otra manera de vivir es ir en contra. Pero, dicho esto, cuando lo explicas bien, cuando tienes argumentos, cuando tienes dinámicas para hacerlo, la gente lo ve porque no está feliz. ¿Me explico? Y entonces ahí también hay un trabajo importante, ¿no? Demostrar a la gente de trabajar. Nosotros tenemos una dinámica de trabajo con el tema de las necesidades básicas, necesidades sociales, deseos, cómo combinamos eso y tal, para mostrar, para que la gente pueda hacer una reflexión y darse cuenta y decir, pues es verdad, es que a veces estoy aspirando a cosas o estoy convirtiendo deseos en necesidades y cada vez, en lugar de estar mejor, tengo más y no estoy mejor. ¿Me explico? Entonces, ahí ese cambio lo tenemos que hacer.
cuando nosotros vamos consiguiendo ese cambio, va a lo social. ¿Por qué? Porque entonces podemos decir, vale, pues voy a hacer banca ética, voy a hacer, pero no como una postura estética. En estos momentos, muchas veces estas posturas son, en lugar de éticas, son estéticas o cosméticas, ¿no? Tengo que hacer eso porque es lo que mola. Sí, lo que mola, lo que toca, porque la gente de los míos, porque además yo soy de tal tendencia y los que somos de tal tendencia hacemos eso, porque, pero no, entonces claro, se queda, es verdad que ha crecido mucho, la banca ética ha crecido mucho, pero con mucha frecuencia, y es mejor, yo prefiero que lo hagan por estética que no lo hagan, ¿eh? ¿Correcto? Es decir, que prefiero que alguien lo haga por estética que no lo haga, no creo que eso sea malo, pero cuando llega la búsqueda de prioridades, claro, esto liga con que tenemos que cambiar legislaciones, claro que hay que cambiar legislaciones, porque al final estamos poniendo tantas trabas. Hoy en día se vende mucho el emprendedurismo, ¿correcto? El emprendedurismo, hay que ser emprendedores y tal. Es más complicado hoy en día montar tu propio negocio y que funcione que hace 50 años, muchísimo más. Tú hace 50 o 60 años podías montarte un negocio y ese negocio podía prosperar y acabar en una empresa mediana o grande. Hoy eso es de héroes, es mucho más difícil. Te promocionan el emprendedurismo, hay que emprender no sé qué, cuando la realidad es que es mucho más complicado. Las trabas son muchas. Yo oía a la gente de la cooperativa Mondragón que decían, ahora no podríamos hacer lo que se hizo en esos momentos. Lo que hicieron en los años 50, que han creado la principal grupo industrial español con un montón de... Dicen, ahora en estos momentos, no, eso es imposible. Nadie que se lo plantee lo puede hacer. Ellos mismos, y lo dicen con pena, dicen porque no hay legislación que apoye, porque las circunstancias no son, porque las trabas para crear cualquier industria y tal están pensadas en la gran industria, y entonces la pequeña industria no ve una serie de pegas para hacer eso. ¿Correcto? Esto era la primera pregunta. La segunda se me ha olvidado porque no sé qué he hecho con el boli. Si me traéis un boli así podría apuntarlo a alguien. Bueno, sí, era la parte de... La renta básica. La renta básica, vale, perdonad. Es que de repente estaba buscando y digo, me lo debo de haber dejado en el coche. Me lo debo de haber dejado porque no lo llevo. Entonces, la renta básica. Mirad, yo he trabajado bastante en la renta básica, hice un cuadernillo de la OAC sobre renta básica y tal. Pero cada vez lo veo menos. ¿Me explico? Y lo veo menos porque la base es, cada vez va a haber menos empleo, como hay máquinas, la gente trabajará menos y como trabajará menos, necesitamos cubrir a esa gente. Y al final va a trabajar solo un 20-30% de la población y el otro no. Entonces al otro lo que hacemos es darles unos ingresos para que vivan. Y entonces, claro, digo, vamos a ver. Evidentemente, para vivir necesitamos unos ingresos, ¿correcto? Partimos de esa base, eso creo que estamos todos de acuerdo y no sé si habrá alguien que no esté de acuerdo, ¿correcto? Para vivir necesitamos unos ingresos. Esto, entramos a esa base, ¿no? Ahora bien, dicho esto, que es la condición para poder comer, para poder hacer, dicho esto, ¿qué cosas son importantes para que nosotros seamos personas? Y maduremos como personas y seamos personas con una vida plena, con una vida con sentido, con una vida que nos... Pues mirad, una de las cosas no es lo que tenemos, ¿vale? Lo que tenemos, insisto, nos cubre las necesidades, que son esos ingresos, nos cubren los anhelos finitos, pero no los infinitos, que es la base que decíamos, yo insisto. Y dentro de los anhelos infinitos, ¿cuál es una importante? Importantísima, que nos olvidamos. No es el enmimismamiento, sino es que yo ofrezco algo a los demás. Que yo soy porque ofrezco algo. ¿Me explico? Y entonces a mí me gusta aquí recordar al cardenal Cisneros, ¿vale? Si alguien me lo ha oído ya, ¿me lo habéis oído ya, lo del cardenal Cisneros? ¿Tú sí? Tú sí, vale, pero los demás no, ¿no? Bueno, pues me gusta recordar al cardenal Cisneros, porque el cardenal Cisneros en 1501 puso el sistema de apellidos que tenemos en la actualidad, aunque ahora lo hemos cambiado un poquito, y entonces cambia
el primer apellido puedes elegir, que sea el de la madre o el del padre. Pero bueno, en esencia es lo mismo, un primer apellido de un progenitor y el segundo de otro. Antes era el hombre y la mujer porque eran las cosas, ahora se ha cambiado eso y está bien. Pero a lo que voy, puso el sistema de apellidos, que antes no existía. Pensad, ¿cuáles son los 4 tipos principales de apellidos que hay? Los 4 tipos principales de apellidos que hay en nuestro país. Hay otros que no entran en ninguno de estos 4, pero estos son los 4. Primero, el lugar, ¿no? El lugar. Pues hay gente, iba a decir sevillano, pero aquí en Granada no, digo Madrid, que se apellida Madrid, que se apellida Valencia, que se apellida Navarro, que se apellida Tobarra, que es un pueblo, que se apellida Llueca, que es otro pueblo, ¿vale? El lugar, ¿no? Hay otro tipo de apellido que es el hijo de, ¿no? Núñez, hijo de Nuño, González, hijo de Gonzalo, Rodríguez, hijo de Rodrigo, todos los que acaban en él, pues son hijo de alguien, ¿correcto? Hay otro tipo que nos dice como características físicas o personales nuestras, ¿no? Pues rubio, moreno, casado, 6 dedos, ¿vale? Ahora no se me ocurren más, pero hay más, ¿no? Características. Y otro último, que es profesiones, ¿no? Zapatero, hidalgo, herrero, ¿correcto? Profesiones. Y fijaos, ¿qué son estas 4 cosas? Las 4 cosas que me hacen ser quien soy, ¿no? ¿Dónde he nacido? ¿Quién es mi familia? ¿De dónde vengo? Hasta fijaos, una cosa que era un poco cruel, pero los expósitos, ¿no? Que se lo daban, que ya los marcaban para toda la vida con el apellido, porque los pobres, pero bueno, le estaban diciendo dónde es. No has tenido una familia, has estado en un centro y ahí es donde te has criado, en ese centro de huérfanos, ¿vale? La familia, he dicho el lugar, la familia, mi físico, me caracteriza, ¿no? Cuando alguien se acuerda de mí, si es que alguna vez os acordaréis de mi físico, ¿no? No tenemos acceso al alma del otro, tenemos acceso al físico y te acuerdas del físico. ¿Y luego qué? La profesión. La profesión. ¿Me explico? Entonces yo creo que más que garantizar en una sociedad economicista lo que hay que hacer es garantizar unos ingresos. Porque en una sociedad economicista eres por lo que tienes. Y por lo tanto te tengo que dar ingresos para que tengas algo. En una sociedad de lo suficiente, en una sociedad en la que quiero promocionar a las personas, tendré que ofrecer algo o garantizar algo que puedas hacer por los demás. Y eso supone también una ocupación, que luego habrá que concretar. Evidentemente no vas a dejar a nadie morirse de hambre, habrá que ver, ¿correcto? No estoy diciendo, pero lo prioritario tiene que ser eso. Y yo te ofrezco, no como para esclavizarte, sino para decirte, mira, como nosotros te vamos a ofrecer que hagas algo por lo común y vas a cobrar porque haces algo. Y eso es un regalo, no es para esclavizarte, no es para no sé qué, es para regalarte, porque así te vas a sentir útil. Porque así, cuando la crisis había gente que no quería recibir ayuda y se iba de voluntario al sitio que repartían comida. Y se iba de voluntario porque decía, yo no puedo recibir nada si no estoy aportando nada. Se iba de voluntario y luego se llevaba su paquete para su casa. Pero había estado todo el día de voluntario y decía, he estado haciendo cosas, se sentía más digno así. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ahí es. Con esto no estoy diciendo que creo que el planteamiento tiene que ser, podemos ofrecer como sociedad cosas útiles para hacer, para que tú te sientas persona porque estás regalando y porque estás aportando. Y tú recibes ingresos, pero estás aportando algo a la sociedad. Y eres útil. Que no eso no es lo único que te hace persona, pero suma, todo suma. Frente a la renta básica universal, el empleo suficiente universal. Ya no sé si empleo, porque el dar algo, más trabajo, que es diferente, porque el trabajo no solo es el trabajo remunerado, que es el empleo. También hay trabajo voluntario y también hay trabajo reproductivo. Y hay gente que se siente muy feliz haciendo trabajo reproductivo. Yo recuerdo una amiga que decía, mi madre me dice que ha sido muy feliz siendo ama de casa. Y dice, yo no comprendo cómo se puede ser feliz sin tener un trabajo remunerado. Y claro, yo le decía, pues sí, porque lo importante no es la remuneración, lo importante es que estás haciendo algo por los demás, te estás dando, estás haciendo algo útil. Y aunque no sea remunerado por otro, puede decir una persona, pues yo he estado toda la vida así y me siento. O hay gente que hace trabajo voluntario y tampoco recibe remuneración, pero está aportando algo, ¿no? Está dando. Al final somos seres relacionales y el ser relacional
lo importante que tiene el ser relacional es que puede regalar al otro. Y como regala, también es capaz de recibir los regalos del otro. Y además estima la diferencia en el otro, ¿no? La riqueza del otro. Y yo intento enriquecerte con mi riqueza, ofrecerte lo mío, dentro de lo poquito que es. Y luego además, cuando el ser relacional está así, siempre recibimos más de lo que damos. ¿Por qué? Porque yo al final solo puedo ofrecer lo que yo ofrezco. Y lo que yo ofrezco es muy limitado. Me explico, yo soy uno. Pero yo puedo recibir de muchos. ¿Me explico lo que quiero decir? Y si recibo de muchos, voy a recibir mucho más rico y muchas más cosas que lo que yo puedo dar, que al final, ¿qué puedo dar yo? Puedo dar, evidentemente todos podemos dar algo, pero es poco lo que podemos dar porque somos seres limitados. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Hay una pregunta en el chat, me decían por aquí. Ahora Sí. formulamos alguna más en un tiempo, ¿no? Sí, yo, vosotros... David Moure Vargo dice, señor Lunch, ¿cómo verías una renta básica universal en conjunto con la realización de trabajos voluntarios? Vale, eso hay gente que lo propone. Y, claro, y que dice, nosotros, si como sociedad queremos mantener a alguien, hay gente que te propone y dice, vamos a ofrecerles también algo que pueda hacer. Vamos a decirle, mira, yo te ofrezco que te voy a dar y además te ofrezco que puedas estar haciendo este trabajo para la comunidad. Te ofrezco que puedas realizar estas cosas. Algunos piensan que eso es esclavizar, porque están solo en la mentalidad de que lo que hay que dar es dinero, lo interesante son los ingresos. Pero otros pensamos, no, oiga, le estoy dando la oportunidad de que haga algo, le estoy dando la oportunidad de que sea útil para los demás, le estoy dando la oportunidad de tener un trabajo, un sitio donde se organiza, donde puede convivir, donde puede dar y donde además puede aprender para que luego eso se lo dé el sector privado, que también necesitamos el sector privado para que dé esas cosas. Entonces yo no lo veo bien articulado, no lo veo una cosa terrible o mala, al contrario, creo que puede ser muy positiva, muy positiva. Y luego una de las cosas que se critica mucho es la gente que es limitada, pero a verla hayla, ¿no? En un sistema, la gente que busca todas las ayudas posibles, pero luego tiene otro trabajo. ¿Vale? No digo que sea mayoritaria y no puedes dejar de dejar ayudas por eso, porque lo que no puedes hacer es que por el tramposo paguen justos por pecadores, ¿correcto? No lo veo. Pero hay determinados sistemas que pueden evitar o reducir la posibilidad de hacer trampa al colectivo, ¿correcto? Porque no nos engañemos, vamos a ver, siempre hay gente cara dura, ¿o no? En sitio, en toda la vida, pues nos encontramos en todos los aspectos de la vida, nos podemos encontrar caraduras. Y esto es normal, y no pasa nada. Lo que no puedo hacer es que como hay un cara dura, todos paguen. Lo que tengo que hacer es evitar la posibilidad de que haya, sabiendo que alguno se va a escapar, seguro, pero evitar, reducir esa posibilidad. No, es el Zoom. Ah, vale, que no ya. ¿Me explico? Sí. Entonces, con esto no, insisto, no pueden. A mí me parece muy grave cuando hay un problema con una persona y al final lo pagan todos, no, oiga. O cuando te dicen, es que no se puede dar ayudas porque hay gente que engaña. Pues no, oiga, hay que darlas y lo que hay que evitar es que quien engañe, ¿o no? Es como si dijésemos, como todo el mundo, yo qué sé, roba, pues todos tienen que ir ahí con una pulsera para que sepamos si roba. No, oiga, yo tendré que evitar eso, pero no voy a tratar a todo el mundo porque haya uno que roba. Tendré que intentar. ¿Me explico? Dime. Bueno, lo primero es agradecerte cada una de las palabras y de las ideas que has compartido, porque todo el rato he estado acordándome de amigos, de compañeros, de personas que me hubiera gustado que estuvieran oyéndote, pero lo que me gustaría sería oír tu opinión en este proceso de cambio de paradigma del que nos has estado hablando, de tantas iniciativas que hay ahora mismo, privadas, la mayoría, trabajando en el mundo de las finanzas alternativas, de los microcréditos, de la banca ética, tienen realmente, en este proceso tienen un papel
¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es importantísimo. Yo empecé a hablar de banca ética a principio de este siglo, cuando la gente te decía banca ética y decía, eso es incompatible, no puede existir. Y de principio de este siglo ahora, los clientes de banca ética han aumentado exponencialmente y hay mucha gente que lo piensa. Es verdad que deberíamos de cambiar. La legislación está muy complicada hoy para crear un banco, complicadísima. Necesitas un montón de inversión, un montón de millones y tienen una serie de trabas que evidentemente ponen los grandes, como en otros sectores, no es que ahí sean mejores ni peores, porque de alguna manera mantienen. Y además estamos en un sector en el que tienen muy bien hecha la publicidad, porque la gente tiene miedo a los bancos pequeños después de todo lo que ha pasado. Cuando muchos de esos grandes realmente no quebraron precisamente porque tuvieron una ayuda estatal y porque les permitieron ser más grandes. A algunos pasó eso, otros no, pero a algunos sucedió eso. Entonces yo creo que eso se tiene que promocionar. Y cuando se hace bien, la gente va acudiendo ahí, Nosotros en Valencia tenemos un ejemplo que no es exactamente una banca ética, pero sí que funciona, es una banca cooperativa y funciona, es una cooperativa de crédito y funciona como funcionaban antes las cajas de ahorro, antes de que se empezara a distorsionar su función y todo a finales de los años 80, a principios de los 90, que empezaron a cambiar. De decir, nosotros no generamos beneficios, los beneficios para la sociedad, intentamos dar productos, nosotros somos cajeros, no banqueros, es decir, nosotros no queremos sacar beneficios, nosotros lo que queremos es dar servicio a la gente y dar un buen servicio y trabajamos desde otra óptica. Además, nuestros beneficios los reinvertimos en la sociedad. Una serie de cuestiones que hace que, por ejemplo, ahora tengan un eso y digan, nosotros no estén yéndose fuera de lo que hace la banca, aparte de la política de inversiones, ¿correcto? Que la hacen también, intentan hacerla lo más ética, pero también decir a sus empleados, cuando venga una persona mayor, tratadla como si fuera vuestro padre. La ventanilla la tenemos abierta toda la mañana, cualquier momento de la mañana que venga el cliente hay que atenderlo por ventanilla. Si alguien quiere atenderse por ventanilla, lo atendemos por ventanilla. Si quiere canal internet, lo tenemos también. El que quiera canal internet, tiene canal internet, pero el que quiera aquí ventanilla, nosotros va a tener una persona que le va a atender. ¿Me explico? Una serie de cosas que se pueden hacer, Y yo creo que eso tenemos que promocionarlo, decirlo y que tiene que incrementarse. El problema es que para eso hay que entrar dentro, hoy en día hay que entrar dentro de una banca normal. Tienes que entrar dentro. Si no entras, desgraciadamente, legislativamente, no se puede hacer nada. Con lo cual dices, ¿qué me quedo? ¿Soy puro y me quedo siendo puro? ¿O soy un poco impuro, pero consigo abrirme para que haya más? Yo soy partidario de que desde ese sentido seamos un poco impuros, ¿no? Yo siempre me gusta decir que tenemos que ser minorías con vocación de mayoría. Hay gente que es minoría con vocación de minoría. ¿Qué es una minoría con vocación de minoría? Nosotros somos los que lo hacemos bien, el resto del mundo está equivocado, nosotros somos los que lo hacemos y además mantenemos la pureza, y si tú quieres ser bueno, vente con nosotros, porque el resto lo hace todo muy mal. Eso es una minoría con vocación de minoría. Nosotros lo que decimos, no, tenemos que ser minoría con unas ideas, con unas esencias, que no hay que perder la esencia, pero a la hora de ponerla en marcha, tenemos que contaminarnos un poco de impureza, abrir un poco para, manteniendo la esencia, que haya más gente que se sume y que diga, queremos ser mayoría, queremos que la mayoría piense esto. Y para eso no puedo ser puro y vente conmigo, sino que me tengo que abrir y tengo que ver qué es lo esencial y qué es lo accesorio. Entonces, en este caso de las finanzas éticas, y yo creo que ya se ha hecho, Fiare ya dio un paso, al principio fue, no, tiene que ser de una manera, y luego ya da un pase, no, decir, bueno, pues es que si queremos ser un referente y queremos hacerlo bien, a lo mejor no nos gusta la ley, y si no podemos cambiarla, pues tenemos que acceder a esa ley para hacer lo que queremos hacer. Pues a lo mejor sí. ¿Me explico? Y sé que se ha hecho, ¿eh? Sé que se ha hecho, tú lo sabes porque estás dentro, pero yo por referencias que he oído, sé que al final se ligaron a la banca popular, y que es lo que desde mi punto de vista tenía que haber hecho desde el principio, sinceramente, pero bueno, no pasa nada, más vale tarde que nunca. Y yo comprendo que hay. Y bueno, pues ya estás en otra, y habrá que empezar y habrá que pedir, pues sí, ¿por qué no le puedo ofrecer una hipoteca a alguien? ¿Me explico? Claro, si es que la gente, es que necesitamos una hipoteca. ¿Quién de vosotros habéis comprado la casa sin hipoteca?
Habéis tenido, a lo mejor alguno habéis tenido la suerte y teníais los fondos suficientes o la casa familiar y no os habéis pedido una hipoteca, ¿no? Pero la mayoría lo hemos pedido. ¿Es malo pedir una hipoteca? ¿Es malo que un banco te dé una hipoteca? No. ¿Me explico? Está dentro del... Nos permite tener la casa hoy e ir pagándola poco a poco. Si no hubiera eso, tendríamos que estar años ahorrando para poderla tener, ¿o no? ¿Es eso bueno? Yo creo que sí. Siempre que se haga sin usura... ¿Te estoy contestando lo que...? Más que por el tema de la banca ética, iba por tantas fundaciones, asociaciones que hay ahora trabajando en el tema ese de los microcréditos en relación con la finanza alternativa. Claro, bueno, si vamos al microcrédito, ahí también hay que mirar. Porque claro, el microcrédito está muy bien, ¿correcto? Además, esto que parece que viene del hombre este de... Yunus, exactamente, no me salía. De Bangladesh, esto fueron los franciscanos los que lo inventaron. Es decir, los franciscanos en el siglo XIII fueron los primeros en Italia, y algunos dicen que en España los mismos franciscanos entre ellos tienen una serie de... que empezaron a dar préstamos a la gente pobre. Y de ahí surgieron las cajas de ahorro, que primero eran montes de piedad, pero pasaron cajas de ahorro. Las cajas de ahorro, los bancos más antiguos de Europa están en Italia. Y son cajas de ahorro que surgieron en principio de la idea de los franciscanos. Esto es historia. De hecho, el mismo Yunus lo ha dicho en alguna ocasión. Dice, yo no soy el inventor de esto. Esto en Europa se hace desde hace muchos siglos. ¿Correcto? Entonces eso es bueno. Lo que hay que ver también es... uno de los problemas que se ha visto en los estudios es que a veces pues, se necesitan el dar mucho microcrédito a gente que se hace competencia entre sí, puede hacer que no surja ninguno de los negocios que se están financiando. Porque, igual que he dicho antes, que no puede ser tan poca competencia y que se hagan macroempresas que controlen todo el mercado, creo que no. Si nosotros en un sitio ponemos excesiva competencia, también pueden comerse entre ellos y al final todo cerrar. ¿Me explico? Lo de siempre. Los extremos, tienes que irte a buscar esos puntos medios en los que se trabaje conjunto. Seguiríamos conversando contigo mucho tiempo, pero también a la gente que está en casa, que hemos llegado a unas más de 40, casi 50 personas, entre Facebook y Zoom, que hemos tenido algún problema de sonido. Vamos a editar esto, lo subiremos a nuestro canal de YouTube para que podáis revisarlo, incluso los problemas de sonido intentaremos mejorar con el sonido que hemos recogido aquí en la sala. Ha sido un placer estar contigo, Enrique. Yo ya sabía que era una apuesta segura, ¿no? Y creo que aquí todo así lo confirmamos. No esto de hablar, escuchar hablar a un economicista, ¿no? O una persona de la economía, en términos humanos, ¿no? Del sentido de la vida, de ser mejor persona, ¿no? De buscar la felicidad, ¿no? Te descoloca de entrada, porque no es la economía que se nos vende a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Creo que entronca muy bien con nuestra propuesta como partido, ¿no? Por eso decía, yo te leo y leo aquí nuestro ADN como propuesta económica que va más allá de la económica. Yo soy una gozada por refrendar hoy contigo. Estamos eternamente agradecidos y ojalá podamos contar más veces contigo para seguir construyendo, ¿no? Ese mundo diferente que necesita de una economía diferente. Quizá la economía de lo suficiente. Ojalá escuchemos hablar mucho de esto de aquí en adelante, la economía de lo suficiente. Pues gracias.